eso, por eso. Vale, nos conocéis, los nombres, Patrick, María Ángel, Sally y yo, ¿vale? Como parece. Vamos a explicar flexibilidad y fuerza. Vamos a dar dos contenidos de educación física. Los hemos intentado interconectar para que nos entendáis, porque tienen bastante relación. Y ahora queríamos daros unos pequeños conceptos, ¿vale? Pese a que lo sepáis, lo hacemos como recordatorio de qué es lo más importante de la flexibilidad y qué es lo más importante de la fuerza. Vale, començarem a treballar amb tota la flexibilitat, segurament molt nosaltres, quan ens hem estat a treure la flexibilitat, pensam a l'hora d'estirar-la, però hem de saber aquesta capacitat que tenim d'allargar al màxim un múscul, però també és aquell que no ens pot fer un moviment el més ampli possible. Per tant, quan fem la flexibilitat hem de tenir en compte dos conceptes molt importants. Moviment articular, que qualsevol articulació ho pot fer i ens ajuda a fer el màxim possible, i l'elasticitat, que simplement el recolzam i el nostre múscul s'estira i després és com un elàstic. Quan tu el molles, donen el seu lloc. Sí? Ho hem entès tots? Sí. Es treballen dos tipus de flexibilitat. La primera de tot és, per exemple, jo ara m'ho pot dir així, i estiraria durant 15 segons. Aquest tipus de flexibilitat es diu estàtica, perquè no me'l mouen. En canvi, la dinàmica és aquella quan nosaltres anem fent un exercici, per exemple, fem així, el múscul tot sol m'estira i se contrau a la vegada. No hi ha un temps delimitat com a la primera. Sí? Mos queda clar dinàmica i estàtica. I el darrer és que pot ser actiu o passiu. Passiu què significa? Que, per exemple, si jo li faig estirar el braç a ella no fa cap moviment involuntari, sinó que som jo o una màquina que li fa una força. En canvi, l'actiu és quan el nostre cos simplement ho va fent. Si quan no vam anar movent, el nostre cos va fent un moviment. Sí? D'acord? Sí. Per tant, hem de explicar-se. Vale, una vez sabéis la flexibilidad, tenéis que tener en cuenta de la fuerza que queremos destacar, que es muy amplia, pero hemos querido destacar varios puntos. Lo que sería resistencia a la fuerza y no fuerza de resistencia, ¿vale? Ese concepto quiero que quede claro, porque incluso yo lo tenía bastante verde, es simplemente la resistencia que vosotros podáis hacer siendo una fuerza de manera constante. La fuerza máxima sería la fuerza máxima que vuestro rango, ¿vale? Vuestro umbral pueda aguantar. Por norma general se suele utilizar solo una vez, ¿vale? Dando el máximo posible. Y luego tenéis la fuerza rápida, que se suele utilizar en movimientos rápidos, como por ejemplo podría ser, ¿vale? Estando subidita de rodillas todo el rato, que nos suelen hacer, ¿vale? Para que nos cansemos, pues tenéis una fuerza y lo siguiente más importante, aplicando las tres fuerzas, sería esto que seguro que os suele realizar, ¿vale? Calistenia, ¿vale? Luego lo digo por WhatsApp. La calistenia es la capacidad, ¿vale? De trabajar la fuerza como tal, ¿vale? Con el propio cuerpo. Si yo me pongo a hacer flexiones, si yo me pongo a hacer el pino, la capacidad simplemente con el propio cuerpo, sin ejercer pesos externos, ¿vale? Sin mancuernas. Y luego hemos querido destacar también el concepto de fuerza relativa. La fuerza relativa es la fuerza que nosotros podemos ejercer dependiendo de nuestro peso. Por ejemplo, vamos a poner una persona de 40 kilos y una persona de 90 kilos. Tendríamos que analizar el índice, ¿vale? Que tendría de masa muscular y el índice de grasa corporal, pero aparte de eso, ya por el simple hecho de los pesos, ¿vale? Lo que sería su morfología puede tener una fuerza u otra. Así sería la fuerza relativa. Y dando esta pequeña teorización, que realmente no necesita mucho más, lo vamos a poner ahí. ¿Sí? Sí. Vale. Començarem amb una activitat d'activació, com a exemple.